siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. Buen Provecho con Thaís Peñalver. Amigos, tengan muy buen provecho hoy, lunes 14 de mayo de 2018. Quien les habla, Oscar Ballest, va a tener la responsabilidad de conducir el espacio. Thaís Peñalver el día de hoy se disculpa con todos nosotros. Circunstancias de último minuto de carácter familiar le impiden estar con nosotros el día de hoy. Sin embargo, haremos lo propio y lo posible para llevarles a ustedes una hora de análisis con un invitado sumamente muy especial para conversar sobre el problema del liderazgo nacional, sobre el tema liderazgo venezolano, liderazgo político venezolano, una persona que tiene una amplísima experiencia en materia de consultoría y asesoramiento, no solamente en el país, sino sobre todo también a gobiernos y estados del hemisferio, como es el profesor Werner Corrales, con quien conversaremos en minutos con ustedes acerca de este importantísimo tema. De momento, valga la oportunidad para hacer como habitualmente en este espacio, para presentar quienes hacen posible que Buen Provecho los acompañe a ustedes todos a mediodía en la dirección de la emisora. El director general de la estación, Jaime Nestares, en la gerencia de producción, Vilixar Calla, en la producción, quien hace posible todos los días este espacio también, junto a Thaís, nuestra querida Juliet Córdoba, en los controles, César González, y en la conducción que les habla Oscar Ballest. Para comunicarse con nosotros pueden hacerlo a través de la mensajería de texto Dilo. Aquí pueden enviar un mensaje de texto al 3456 que tendrá un valor de $1 más básico más IVA. El número telefónico de la cabina, el 0212-482-9750, 482-9750, y también a través del Twitter de la emisora, que estaremos pendientes en @RCR750. Nos pueden ver y escuchar también a través de nuestra plataforma digital en rcr.tv, también en nuestro canal de YouTube, que es RCR750, que ya tenemos un buen número de espectadores que están conectados con nosotros. Saludos para ellos. Y también nos pueden comunicar, pueden estar al día con nosotros en contacto a través de Periscope, que estamos en vivo y directo, a través de nuestra cuenta RCR750, y también en Facebook Live mediante la cuenta RCR750. Pues bien, estamos conversando hoy con el profesor Werner Corrales. Profesor Werner Corrales, de todos conocido de ustedes, experto en materia de desarrollo y planificación, fue ministro de Planificación de Venezuela, además es profesor, egresado y profesor, uno de los principales puntales de lo que fue el Centro de Estudios del Desarrollo del CENDES en sus inicios, y por supuesto hoy en día todavía su influencia se respira por aquellos pasillos del CENDES. También el profesor Corrales es miembro de número de la Academia Nacional de Ingeniería y de Hábitat y fundador de muchas iniciativas ciudadanas, de cooperativas, de programas de promoción social, y por supuesto de un tema que también vamos a conversar con él hoy, como es el diplomado en liderazgo social y político, un programa de avanzada filosófica, política, histórica, que estudia elementos importantísimos y aspectos centrales de la Venezuela de hoy, para beneplácito y, por supuesto, provecho de estos jóvenes que presentan la posibilidad de ser los líderes del futuro para conquistar nuestro presente. Pues bien, quisiera empezar esta conversación contigo, Werner, sobre un aspecto que en Venezuela siempre ha sido como una gran incógnita, ¿no? Es como la incógnita X. Y pareciera que hay naciones que sabemos que hay determinaciones climáticas que afectan los procesos del desarrollo. Presumo que la estrategia que puede tener un país, por ejemplo, que tenga un 80% de su territorio
constituido por dunas del desierto, por arena, por supuesto que las estrategias del desarrollo serán mucho más difíciles, complicadas al menos. Tendrán que ser referidas a su especial constitución geográfica. Igualmente aspectos de clima que influyen en esto, aspectos incluso poblacionales que influyen en esto. El número de población afecta definitivamente las posibilidades que tiene un país para desarrollarse, al menos en términos de tiempo y estrategias. En Venezuela pareciera que tenemos un país donde tenemos unas extraordinarias posibilidades en esa materia. Tenemos recursos naturales abundantes, entre comillas, por supuesto lo de la abundancia, pero tenemos 1 millón de kilómetros cuadrados, un buen número, millones de hectáreas cultivables, tenemos paisajes, tenemos minerales, es decir, tenemos un conjunto de recursos que en otras latitudes muchas naciones envidiarían. ¿Será que la variable más difícil para el desarrollo en Venezuela es precisamente la variable del liderazgo político en Venezuela? Ese ha sido el gran déficit que ha hecho difícil, para no decir casi cuesta arriba, empujar a Venezuela por la senda del desarrollo. Buenos días, Werner, y bienvenido a Buen Provecho. Muchísimas gracias, Oscar, y a Thaís también, que lamento no esté presente, por la invitación a estar en este programa. Mira, oyéndote hablar de condicionantes del desarrollo, entre ellos los recursos naturales que los mencionaste varias veces, no puedo sino estar de acuerdo en que hay condicionantes de muy diversa índole, entre ellos la dotación de recursos, la densidad poblacional, pero yo entraría en 2 fundamentales, que son el conocimiento, lo que muchos llaman el capital humano. En un país con una población muy grande, hay una mano de obra no calificada, o en principio no calificada, muy grande. Pero en la medida en la que esa población adquiere niveles de educación más altos, la productividad que puede esperarse de su trabajo es mucho mayor, es decir, la capacidad de generar riqueza es mucho mayor. Y si vemos la dimensión del liderazgo que también mencionaste, yo diría, lo fundamental es que en las sociedades se genere, se consolide, se reproduzca, se desarrolle una cultura ciudadana en la cual haya la conciencia del presente y de hacer posible un futuro cada vez mejor. Eso se expresa muy claramente en los líderes de una sociedad. Los venezolanos tuvimos entre los años 1920 y 1978 los 50 años de crecimiento casi permanente, en los cuales hubo una mejoría notable en todos los indicadores sociales, políticos, culturales, educativos, económicos, por supuesto. Y a partir de 1978, todos los indicadores del desarrollo en Venezuela comenzaron a caer. Yo, digamos, voy a extrapolar tu pregunta hacia ¿qué nos pasó o qué pasó con el liderazgo venezolano que a partir de 1978 no le dio al timón para que mantuviésemos el curso que habíamos llevado por 50 años? Éramos uno de los países estrella en el mundo hasta 1978. El liderazgo venezolano, el liderazgo con el que contó Venezuela en los primeros 50 años, es un liderazgo al cual hay que hacer un reconocimiento muy especial. Y los rasgos fundamentales en los que difiere del liderazgo que fue protagonista después de los años 80 y hasta hoy, es que en aquellos años ese liderazgo tenía no solo conciencia del progreso que tenía que lograr para toda la ciudadanía en ese instante, tenía una visión de país, tenía una visión de futuro, imaginaba y ponía todos sus esfuerzos y se coordinaba para que el futuro se hiciese cada día mejor. Eso lamentablemente pareciera haberse perdido en el liderazgo venezolano de los últimos 20 años del siglo XX y en lo que va del siglo XXI. Los líderes nuestros, voy a hacer si se quiere, una caricatura. Los líderes políticos venezolanos desde los años 80 en adelante sustituyeron la visión política de futuro, que es una visión siempre de desarrollo, es una visión en la cual la gente está en capacidad de realizarse cada vez más, la sustituyeron por una visión cortoplacista de ganar elecciones. Esto es una caricatura, es una reducción, pero describe muy bien lo que nos ha pasado. Yo recuerdo, por ejemplo, que en la elección que tuvo lugar en 1978, por primera vez en Venezuela aparecieron los consultores internacionales que venían a asesorar a los partidos mayores
de aquel momento y desapareció desde la campaña de 1978, desaparecieron las propuestas para el país. Los programas de gobierno, que en alguna medida eran planes de desarrollo, que habían sido presentados hasta la elección anterior, 1963, desaparecieron desde el 78 y lo que apareció en cambio fueron los jingles. Mire, ya que lo mencionas, es totalmente cierto, es verdad. No se consigue un programa de gobierno de peso después de 1978, totalmente cierto. Así es, y en cambio se consiguen muchísimas propagandas, jingles muy bonitos. En cantidades, eslogan en cantidades. Voy a mencionar unos más recientes que 1978. Móntate en el autobús del progreso. Reducir a eso el planteamiento sobre el desarrollo del país, francamente es una afrenta a la ciudadanía venezolana. Venezuela vive desde hace muchos años una situación de crecimiento permanente de la pobreza, del porcentaje de venezolanos en situación de pobreza. La respuesta no puede ser una ridiculez como móntate en el autobús del progreso. Danos un contraste aproximado, Werner, abusando un poco de tu memoria. ¿Cuáles son las cifras que teníamos entonces cuando tú señalas que tuvimos un crecimiento sostenido, importante, al final de esos 50 años, en contraste con lo que encontramos hoy? Mira, entre 1950 y 1978, el salario real per cápita, el salario real del trabajador venezolano, se multiplicó por 3,7, casi se cuadruplicó. Desde 1978 hasta hoy ha caído el salario real, hoy es menos del 8%, ha caído un 92%. Bueno, ahí tienes tú, dime si no es realmente dramático que haya habido una reducción del 92% del salario real. Eso explica que haya la pobreza que existe en Venezuela. Pero voy con otras cosas. Venezuela era, en 1978, tenía el ingreso per cápita, el PIB per cápita promedio del venezolano en 1978 era aproximadamente igual al promedio del conjunto de los países desarrollados, de los miembros de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. El año antepasado, el año 2016, que es la última cifra que manejo sobre esto, teníamos el 22% del PIB per cápita de los países desarrollados. Nosotros habíamos comenzado desde los años 30 a crecer y a acercarnos cada vez más en PIB per cápita promedio al promedio de los países desarrollados y llegamos a un máximo en 1960. El PIB per cápita de Venezuela superaba en más de 60% al PIB per cápita promedio de los países desarrollados. Realmente, miren, es de ponerse a llorar. Ahora, vuelvo, para cerrar este primer razonamiento, vuelvo a cuál fue el papel de los líderes en esto. Yo recuerdo haber leído, por ejemplo, un discurso de Rómulo Betancourt de 1944, en el cual hablaba de cómo poner en valor los recursos minerales de Guayana, desarrollando las capacidades hidroeléctricas de Guayana. Eso es la visión de un político, de alguien que piensa en el desarrollo de su país. Recién en 1960 y pico fue realidad lo que Rómulo había visorado y había planteado que era necesario hacer en los años 40. Realmente no tienen comparación. Los líderes nuestros cada día más se contentan con hacer discursos o jingles para una campaña electoral. No le han ofrecido realmente a la sociedad venezolana una manera de retomar el curso del desarrollo que perdimos hace 40 años. Cuando volvamos de la pauta, Werner, de este pequeño corte comercial que vamos a tener, quisiera que consideráramos también el papel del resto del liderazgo. Es decir, ¿cuál es la responsabilidad del liderazgo económico, del liderazgo social, liderazgo eclesiástico? Es decir, el marco de los liderazgos que de una u otra manera también expresan y al mismo tiempo establecen cortapisas, limitaciones, checks and balance, es decir, controles en buena medida con respecto a la forma como el liderazgo político tiene que asumir sus responsabilidades. Esto al regreso, después de esta pauta, en buen provecho. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver
por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les habla María Teresa Velandria. Venezuela y el mundo es un nuevo espacio en RCR 750M. Junto a Thaís Peñalver analizaremos lo que sucede más allá de las fronteras de nuestro país. La globalización, las fronteras, la economía, el petróleo, todo aquello que ocurriendo fuera de nuestro país tiene un impacto no solamente en la política internacional, sino en la política interna. Los invitamos a escucharnos todos los jueves entre las 12:15 y la 1 de la tarde por RCR 750 AM. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750, @PrensaRCR. Y buen provecho. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho con Thaís Peñalver, @RCR750. Bueno, cuando son las 12:21 de la tarde aquí en este Buen Provecho en RCR 750, seguimos conversando con Werner Corrales. Habíamos dejado una pregunta en el aire que era ¿cuál es el papel que le ha correspondido jugar al resto del liderazgo social en Venezuela? Hablamos del liderazgo empresarial, eclesiástico, social, inclusive el liderazgo académico que tiene una gran responsabilidad en todo esto. ¿Qué sucedió con ese liderazgo? ¿También se redujo a jingles como el liderazgo político? No, realmente en el liderazgo político es donde se ve más esa crisis, pues esa desaparición de las ideas del desarrollo. Déjame, para poner marco a lo que voy a decir después, mira, decir que el proceso de desarrollo, mucha gente considera que el desarrollo tiene que ver con el crecimiento económico y nada más con el crecimiento económico. Es uno de los aspectos del desarrollo, el crecimiento económico, la generación de mayor valor. Pero el proceso de desarrollo es un proceso fundamentalmente político, donde una sociedad logra que todos sus miembros puedan realizarse, adquieran capacidades para crear la vida que ellos tienen razones para valorar. Y por eso no solamente hace falta un liderazgo que se dedique a la política, a ganar elecciones y a llegar a organismos de poder, sino que hace falta un liderazgo que contribuya a conducir en los distintos aspectos de la vida ciudadana al desarrollo del país. Empecemos con el liderazgo eclesiástico. La Iglesia ha tenido desde los años 30, desde la época del general Gómez, la Iglesia ha tenido un papel fundamental en el marcar líneas hacia donde la sociedad finalmente se ha movido cuando ha estado en proceso de desarrollo. Hoy en día, la Iglesia ha asumido un rol frente al régimen que gobierna a este país, ha asumido un rol clarísimo en el cual siempre está persiguiendo la idea de la realización, de la libertad de todo el mundo, de la libertad y de la vida con dignidad de todo el mundo. El liderazgo académico, yo lamento, siendo yo un profesor universitario por muchos años, yo lamento decir que no ha tenido la misma estatura. Yo quisiera recordar, por ejemplo, a un Francisco de Venanzi. Caramba. A un Miguel Lairice. Y no quiero decir otros nombres de los rectores de mi alma mater, de la Universidad Central de Venezuela, pero aquellos estuvieron en la primera plana de las decisiones que el país tomó, tanto en términos académicos como en términos políticos y en términos económicos. Hoy en día hace falta un liderazgo académico que conduzca la renovación de la universidad. Nuestra universidad, y particularmente las universidades nacionales, es decir, las universidades públicas, tienen que jugar un rol mucho más importante que el que están jugando. Apenas uno se llena la boca diciendo el 80 y tantos % de los investigadores científicos de este país están en las 5 universidades mayores, las 5 universidades nacionales mayores, pero
apenas estamos haciendo algo así como el 5% de la investigación que deberíamos hacer si tomamos unos parámetros mínimos que sugiere la UNESCO. Y la mayor parte de la investigación que se está haciendo en nuestras universidades nacionales está definida, su agenda está definida dentro de la universidad misma y no con el resto de la sociedad. No tiene anclaje social, digamos. No tiene anclaje social, y voy a ir al liderazgo económico ahora diciendo una última cosa del liderazgo académico. Para que la investigación, para que la ciencia y la tecnología venezolana contribuyan a que tomemos nuevamente un rumbo de desarrollo que extraviamos hace 40 años, hace falta que el conocimiento que se genera en las universidades se defina en agendas en conversación con el liderazgo económico. La economía del futuro es una economía basada en el conocimiento. Si pretendiésemos reconstruir la industria que teníamos cuando comenzó la destrucción en 1999, nos estaríamos atrasando cerca de 30 años, porque ya la industria en todo el mundo, incluidos los países de América Latina, es una industria fundamentalmente orientada por el conocimiento. El liderazgo económico venezolano tuvo también en los primeros 20 años de la democracia, 1958 a 1978, tuvo una época brillantísima. Venezuela pasó de ser un país con muy poca diversificación económica a desarrollar una industria manufacturera relativamente importante. Hubo muchísimos líderes, empresarios que comenzaron como pequeños empresarios y terminaron conduciendo grandes industrias. Yo veo los últimos 15 años y veo dos fenómenos en el liderazgo de los empresarios. Un fenómeno es que aparecieron gente que hace negocios, no que son empresas, no que son empresarios. Hay una diferencia enorme entre quien hace empresa, es decir, quien invierte, arriesga para generar valor y contribuir al desarrollo económico, agrega valor, y quien hace negocios. El primer fenómeno que veo en los últimos 15 años es que apareció una cantidad de gente que hace negocios. Que hace negocios es decir, que se aprovecha de oportunidades de una relación con el Estado y se gana unos reales independientemente de generar empleo o valor o nada. Ese es un fenómeno. Y el otro es que parte de quienes habían sido empresarios, aparte de desaparecer, algunos abandonaron, parte de los que se quedaron también se prestaron a hacer con el gobierno, a aprovechar oportunidades con el gobierno, y no tuvieron en el momento que debían haberlo tenido, no tuvieron una postura frontal como tuvo que haber sido para impedir que se llegase a la destrucción de la economía venezolana como se ha llegado. El liderazgo juvenil, ahí me voy a detener y tal vez no pueda decir todo lo que quiero decir en estos primeros minutos, pero yo tengo mi esperanza en que va a surgir un liderazgo empresarial, un liderazgo político, un liderazgo social distinto, con visión de desarrollo, que conduzca la retoma de ese curso que perdimos. Esa esperanza la tengo en los jóvenes de hoy, en los líderes jóvenes, en los líderes que están entre los 20 y los 30 años, porque noto en ellos un compromiso, el compromiso típico del joven con un país distinto. En esos jóvenes hay que invertir para que se conviertan en unos líderes, primero, con conciencia, segundo, con conocimiento, que sepan de muchas cosas, además de tratar de ganar elecciones, que tengan un compromiso con la construcción de una sociedad venezolana mejor en términos económicos, en términos ciudadanos, en términos políticos, mejor en términos culturales. Esos jóvenes no se han maleado con el rentismo que nos ha llevado a un populismo clientelar que ya tiene instalado en Venezuela cerca de 40 años. Esos jóvenes todavía no han caído en los temas del clientelismo. Ni tampoco en el de la diáspora, Werner. Mira, en la diáspora, oye, ese es un drama que estamos viviendo. Hay muchos jóvenes que se nos han ido. Y yo no quiero no quiero pecar de optimista. Mientras más pase el tiempo, más difícil es que los jóvenes que se han ido regresen, porque después de todo echan raíces, se casan, tienen hijos, en fin, muchos de ellos no volverán.
hay una cosa que me preocupa mucho, y es que a mediados del año pasado, después de haber sido electa, entre comillas, esa Asamblea Nacional Constituyente, que es absolutamente ilegítima, comencé a notar en jóvenes que tenían un compromiso político muy importante que también comenzaron a irse. La diáspora está arrastrando a jóvenes que tenían compromiso, líderes jóvenes que tenían compromiso político, porque hay una realidad. Los muchachos tienen también que vivir. Y la verdad es que hemos llegado a unos niveles de precariedad y de persecución, sobre todo a los jóvenes que se introducen en la política, que es muy difícil de sustentar. Dios quiera que podamos salir de esto pronto y que aquellos muchachos que comenzaron a irse después de que apareció la Asamblea Nacional Constituyente regresen. El punto de quiebre que me muestra a mí cuando ellos comenzaron a irse tiene que ver con dos cosas. Con haber olvidado de parte del liderazgo opositor, haber olvidado el compromiso del 16, el compromiso de aquel referendo en el que participó casi 8 millones de personas, que obligaba a la oposición con una serie de puntos. Cuando la oposición dejó de cumplir esto, algunos partidos decidieron participar en aquellas elecciones regionales y se hicieron los locos frente a la designación de la Asamblea Nacional Constituyente. Allí vi el quiebre y el comienzo de la emigración de los jóvenes líderes venezolanos. Del desencanto que empezó incluso a penetrar de una manera, pero con una velocidad tremenda sobre ese particular. ¿Sabes que nos acompaña también Giancarlo Mori, que es un joven venezolano que fue líder social de su entorno, de donde hace pues su trabajo cotidiano? Lo hemos invitado porque él es directivo de la red de egresados del Diplomado en Liderazgo Social y Político. Un diplomado que Werner Corrales, inspirado a través de las ideas fundamentales de nuestra querida y extrañada Tania Michelena, ha llevado al escritorio de la Universidad Metropolitana para echarlo a andar. Es un diplomado que ya tiene 4 cohortes culminadas y estamos iniciando una 5ª cohorte. Un diplomado que persigue precisamente esa búsqueda de establecer y de proveerle a los jóvenes competencias, recursos, de reflexión sobre todo, y experiencias de discusiones y debates para que puedan efectivamente pensar la Venezuela del futuro, la Venezuela que se aspira a alcanzar a través de ella. Quería traer a Giancarlo Mori a nuestra conversación, Werner, porque precisamente tenemos un testimonio importante para evaluar este punto que no quiero dejar pasar y que nos quedan aún otros espacios, otras pautas para seguir conversando este asunto. Pero Giancarlo, ¿cómo tú percibes? Bienvenido a Buen Provecho, Giancarlo. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Oscar. Y quisiéramos saber, Giancarlo, ¿cómo tú ves esto? ¿Qué es lo que te dicen tus amigos de generación? ¿Qué dicen los líderes jóvenes que te acompañan en tus quehaceres cotidianos? ¿Cómo está el asunto del compromiso con el país? Bienvenido. Gracias, Oscar. Ciertamente, como decía el profesor Werner, realmente existe cierto desánimo entre los jóvenes venezolanos y, sinceramente, existe esas ganas por contribuir, esas ganas por crear conciencia, y sí, sentimos que hace falta la creación de conciencia y de que no solo se ha visto las elecciones como la meta última para nosotros poder contribuir en la construcción social, sino como nosotros, a través de las acciones reales, puntuales y objetivos bien definidos, podemos construir un camino para realmente darle al venezolano esa visión de país que todos queremos. Y en torno a esa visión de país que todos queremos, es que nosotros estamos ahorita desde la directiva promocionando el Diplomado en Liderazgo Social y Político, el cual representa esa forma en la que nosotros queremos hacer una contribución al país mediante la constitución de un liderazgo joven, bien formado, con conciencia, y parte de definir de que aquí tenemos varias contribuciones en parte de la UNIMED, de parte de Sendeco específicamente, también de la Venezuela que queremos todos, así incluso como la unión con la Academia Nacional, en la cual nosotros estamos tratando de hacer un match para dar no solo
conciencia, sino calidad también a esa conciencia en la formación de estos jóvenes venezolanos. Giancarlo, ¿qué estudias tú? Bueno, yo estudié en la Universidad Simón Bolívar Administración en Aduanas. Muy bien. ¿Cuántos amigos tuyos, de esos amigos que lucharon durante el año 14, año 15 hasta ahora, gente que ustedes han pateado mucho la calle y han salido a luchar por la libertad de Venezuela, ¿cuántos amigos tuyos se han ido del país? Bueno, sin ir muy lejos. De hecho, el día de ayer un compañero muy cercano a mí se fue a Bogotá, Colombia, y como él se han ido casi el 50% de los compañeros que conozco actualmente, y un 25% de los que quedan aquí, de ese otro 50, también tienen ganas de irse. ¿Y cómo se han incorporado nuevos jóvenes a la lucha? ¿Te llaman por teléfono? Giancarlo, yo quiero trabajar contigo. ¿Cómo se da esa rotación? ¿Hay alguna rotación o esto sencillamente es un abandono? Hay una pequeña rotación, pero la rotación es mínima. Realmente a consideración de lo que nosotros veíamos en el año 2014, 2015, ahorita en el 2018 la rotación es mucho menor. Sí se ve un ímpetu, sí se ve unas ganas, sobre todo de aquella gente que quizás no tiene las posibilidades de irse. ¿Por qué? Porque hay que entender también otro factor muy importante. Y es que si bien hay una gran cantidad de jóvenes que se están yendo, sin embargo no son una gran cantidad si hacemos la sumatoria total del país. Podemos hablar de que se está yendo un 6 a un 8% de la población de nuestro país. Entonces, ¿qué pasa con ese otro 94 o 92% que está quedando aquí? Son personas que realmente no pueden irse del país, bien porque no quieren o por el hecho de que no pueden, no tienen las capacidades para lograrlo. Entonces, de esa cantidad de gente, hay gente que se está comprometiendo actualmente porque saben lo que les puede esperar y quieren realmente hacer una construcción social y una construcción política real. Fíjense que el año pasado, a finales del año pasado, último trimestre del año pasado, fue entre el trimestre que va de septiembre a diciembre de 2017, fui jurado de tesis de un trabajo de investigación que hicieron unas muchachas de la Escuela de Psicología de la Universidad Metropolitana. Y lo curioso del trabajo de grado es que el trabajo de grado fue una investigación a través de las herramientas de la psicología cualitativa, que hacen focus group para esto. Y ellos hicieron un estudio de casos, agruparon más o menos unos 85, 86 jóvenes, no recuerdo la cifra, pero fue sobre 80 y menos de 90, alrededor de 85 jóvenes, que todos habían tenido experiencias exitosas en el exterior. Todos habían conseguido buenos lugares de trabajo, buenos lugares de empleo, pero además oportunidades de estudio, es decir, experiencias exitosas de emigración del país, pero que decidieron volver a Venezuela. Y ellos, frente a este hecho, por supuesto, desarrollaron la investigación y empezaron a descubrir que el regreso de estos jóvenes, después de tener experiencias, entre comillas, exitosas, para colocarse en el exterior, se debió básicamente por un profundo extrañamiento de lo que es el país, de la cultura, de la gente, del clima, de sus recuerdos, de la familia, de sus amores. Si se sentían realmente trashumeantes en aquellas naciones y tenían que volver, y volvieron a Venezuela, eso sí, con nuevos ímpetus, nuevas ideas, con mucha más garra, con mucho más compromiso. Vamos a hacer un pequeño corte y al regreso, Werner, vamos a ver qué podemos desde aquí, lo que está haciendo la Venezuela que queremos todos, que tienen varios programas abiertos. Quiero un país, que también sé que es una organización no gubernamental que también presta auxilio e inteligencia y asesoría, para ver qué podemos ofrecerle a estos jóvenes que regresan y sobre todo a estos jóvenes que, como Giancarlo Mori, creen en su país y están firmemente comprometidos con su desarrollo y su futuro. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos de inmediato, rapidísimo, en este buen provecho de hoy, día lunes 14 de mayo. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. El mejor hervido, sancocho, mondongo, sopa de pescado o mariscos en Caracas te lo ofrece solo el restaurante Los Pilones. Por eso lo piden hasta para llevar, por su rico sabor y aroma criollo. Acércate a Las Mercedes frente al Tolón y disfruta lo tuyo. Restaurante Los Pilones, auténtico sabor criollo.
Superar una lesión es trabajo de profesionales. La unidad de cirugía articular y medicina deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel cuenta con el mejor equipo de traumatólogos en medicina deportiva, cirugía artroscopia y reemplazos articulares. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. En el restaurante El Budare de la India puedes saborear y deleitar las multisápidas arepas con el relleno que tú prefieras y un refrescante batido de frutas frescas. Ah, y de las sopas y hervidos, ni hablar. Avenida Páez, El Paraíso, frente a las quintas aéreas. Restaurante El Budare de la India. Deleita tu paladar. Ciudadano, conoce tus derechos. La convivencia social se garantiza con un correcto ejercicio de la ciudadanía en la vida cotidiana de toda comunidad, porque todo ser humano tiene derecho a una vida digna. Haz valer tus derechos. Les habló Rafael del Rosario, concejal de Chacao. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Buen Provecho con Thaís Peñalver, solo por RCR 750 AM. Bueno amigos, seguimos en este Buen Provecho. Registro movimiento en las redes sociales que está haciendo este programa. Hay inquietudes que se están reflejando en nuestro sistema DILO, donde hay sus intervenciones que leeremos en minutos. Leeremos las intervenciones que están y los mensajes que dejan a través del sistema DILO. También tenemos el chat de RCR 750, donde hay una gran discusión sobre el tema del liderazgo en el papel, con Lina Fernández, Jaime López, Emiliano Rojas, Alexis Lares, que siempre nos acompaña, por cierto, Alexis, todos los mediodías. Si quieren comunicarse con nosotros a través de nuestras líneas telefónicas, tienen el 0212-482-9750, línea que vamos a mantener abierta en adelante para cualquiera que quiera comunicarse con nosotros. Habíamos dejado un punto en el aire, Werner, y era el aspecto de qué se está haciendo hoy, no solamente para estos jóvenes que regresan, que se dan cuenta efectivamente que en Venezuela es un país aún de oportunidades, y estos jóvenes que en Venezuela están comprometidos con el país y que quieren desde Venezuela seguir luchando por la libertad y la democracia. ¿Qué es lo que estamos haciendo a través? ¿Cuáles son las oportunidades que se le presentan en ese complejo de organizaciones no gubernamentales que giran en esa maravillosa empresa quiero decir, humana, como es la Venezuela que queremos todos? Oscar, la Venezuela que queremos todos es, como decir, la matriz de un conjunto de organizaciones y proyectos que coordinamos, que tienen que ver con tres cosas. Uno, con formular y difundir la idea de una visión compartida de país. Lo que decía antes, que el liderazgo que hoy está en el mayor protagonismo pareciera no tener. La primera idea es esa, nos hace falta una visión compartida de país, nos hace falta a los venezolanos un compromiso con construir un país distinto. Lo segundo está promoviendo a través de Quiero un País, que es un proyecto de la Venezuela que queremos todos, estamos promoviendo una consulta permanente con comunidades de interés entre periodistas, ingenieros, jóvenes universitarios. Estamos promoviendo ideas sobre las tres grandes estrategias de la reconstrucción del país. Hace 2 semanas o 3 semanas tuvimos un evento muy interesante en el que discutíamos en términos generales lo que se puede hacer desde la empresa, desde la academia, desde las organizaciones que trabajan en derechos humanos, lo que se puede hacer para que el venezolano asuma las estrategias de construcción de país. Y lo último que comenzaremos a hacer dentro de muy poco tiempo vamos a volver a iniciar seminarios en las universidades sobre temas específicos de esas estrategias. Por ejemplo, tenemos un encuentro en la Universidad Simón Bolívar
sobre el tema de la educación y el conocimiento. Hoy vamos a discutir algo que mencioné muy de pasada, la reforma universitaria y cómo debería ser la construcción de un sistema de ciencia, tecnología e innovación. Son esas las tres ideas fundamentales a las que contribuimos, pero hay muchas organizaciones no gubernamentales como nosotros que están creando oportunidades de otro tipo. Hay ONGs dedicadas a los derechos humanos que están contribuyendo en esto. Hay ONGs dedicadas también a derechos humanos y nosotros estamos participando en ellas, dedicados a hablar de la justicia transicional. En Venezuela es necesario que pasemos por un proceso de reconciliación, pero el proceso de reconciliación no debe confundirse con un proceso de creación de oportunidades de impunidad, porque si no hacemos justicia, aparte de que se la merecen las víctimas que ha habido de las violaciones de derechos humanos, si no hacemos justicia estaremos siempre en peligro de volver a cometer los mismos errores. Y sobre todo una reconciliación que a veces se confunde como si fuese una reconciliación de élites, cuando lo que se busca es una reconciliación entre ciudadanos. Efectivamente, de lo que estamos hablando es de una reconciliación entre los ciudadanos venezolanos. Por diversas razones que podríamos conversar en otro momento, los venezolanos nos hemos confrontado mucho. En realidad, las élites, a quien uno pueda ver en la élite del régimen actual, es muy difícil reconciliarse con ellos. Su vida está construida, sus beneficios han sido amasados sobre la base de comisión de toda clase de delitos, desde delitos de lesa humanidad hasta delitos de corrupción y de peculado. Y con ellos realmente la sociedad venezolana tendría que hacer justicia. Así es. Con respecto a la formación de los jóvenes y del liderazgo en Venezuela, Werner, sé que ustedes han hecho una gran labor, me consta, ustedes formo parte de ella, pero quisiera que en tus palabras nos recrearas nuevamente, Werner, sobre todo para aquellos que nos están poniendo al día con este proyecto y que por primera vez lo estamos llevando a estos micrófonos de RCR 750. ¿Cuáles son realmente los rasgos centrales? ¿De dónde surge esta preocupación por un programa de formación académico para el liderazgo joven del país? Mira, en los primeros años de la iniciativa La Venezuela que queremos todos, en los años que van de 2009 a 2012, donde quiera que íbamos en todo el país, que hacíamos talleres, hicimos talleres con más de 6.300 líderes comunitarios, y de esos líderes comunitarios, más o menos unos 2.000 a su vez hicieron diálogos con más de 60.000 personas. Donde quiera que íbamos, le preguntábamos a los jóvenes qué formación estaban recibiendo, qué oportunidades de formación tenían en sus organizaciones, fueran organizaciones sociales o organizaciones políticas, y todos nos hablaban de que no existía. De allí surgió la idea de contribuir a la formación de los líderes jóvenes interesados en la política y en el trabajo social en una universidad. Tania Miquilena, que en realidad, como tú mencionaste, fue quien sacó esa idea, quien le dio cuerpo inicialmente a la idea, y yo le llevamos este planteamiento a la AVERU, a la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios. Y en la AVERU, el rector Sharifker, rector de la Universidad Metropolitana, vamos a decir así, que agarró el guante y nos pidió que hablásemos contigo, porque tú eras quien podías coordinar un programa de un diplomado en liderazgo que está funcionando desde el 2013 y que ya ha graduado 4 cohortes. Estamos por iniciar la 5ª cohorte. En esta oportunidad, la Universidad Metropolitana y la Academia Nacional de la Historia han llegado a un acuerdo para que los egresados del diplomado tengan en realidad 2 certificaciones, la certificación del diplomado en liderazgo social y político y una certificación que emitiría la Academia Nacional de la Historia sobre historia política venezolana. Esto es un gran logro. Hemos ido progresando en la calidad, afinando el diplomado, y yo me siento francamente muy orgulloso de los egresados. Para el último corte vamos a dejar entonces una pregunta en el aire, y es si es especialmente sobre el contenido de estos diplomados, Werner, porque por lo general los jóvenes ven cierto con alguna suspicacia de que los programas de formación a veces se refieren a asuntos de mercadotecnia electoral o de mercadeo político,
cuáles son las áreas centrales que examina este diplomado. Y después, para culminar, hablaremos con Giancarlo Mori sobre la red de egresados, que también es otra gran iniciativa que tiene este programa de formación de jóvenes dirigentes del país. Vamos a hacer entonces un contacto muy breve con nuestros anunciantes y venimos al regreso aquí en este Buen Provecho. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @rcr750 y buen provecho. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @rcr750, la radio que se ve. El sabor está en Coco Factory. Acércate y saborea la mejor cocada de Caracas, pero también tienen agua, aceite, galletas, helados, caramelos, conservas y esencia de coco. El coco es 100% natural, energético, hidratante, remineralizante y refrescante. Coco Factory está en la avenida principal de Santa Mónica, Teresa de la Parra, edificio Codazzi, frente a la antigua estación de combustible, y en la Rosaleda, San Antonio de los Altos. Coco Factory, sin cocos no hay paraíso. Cuando se busca frescura y calidad en frutas y verduras, en Central Madeirense las encontrarás. Por eso, cada día ofrecemos lo mejor de esta tierra a ustedes, nuestros clientes. Visita cualquiera de nuestras sucursales. Te esperamos en Central Madeirense. Son más frescas. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho. Con Thaís Peñalver, @rcr750. Ya estamos otra vez al aire y en vivo y directo por RCR 750 AM. Habíamos dejado una pregunta del aire, Werner. ¿Cuál es el contenido? ¿De qué se basa? ¿Cuáles son los temas que examinan ustedes y que forman a los jóvenes de este diplomado en liderazgo social y político? Mira, este diplomado, primero que nada, se maneja en el lapso de aproximadamente un año. Hay 4 ejes fundamentales y lo que se persigue es la reflexión y la formación a nivel conceptual y no solamente la capacitación para manejos, como antes mencionaste, de mercadeo, etcétera, como lo hacen otros diplomados u otros programas dirigidos a liderazgo. Los 4 ejes fundamentales son todos referidos a Venezuela. Uno es historia política de Venezuela. Ese es un eje principalísimo y hay por lo menos 4 módulos dedicados a historia política de Venezuela. Los que aprueben esos módulos van a tener entonces un certificado especial de un diploma en historia política de Venezuela de la Academia de la UNIMED, que lo van a entregar para esos 4 módulos. Bien. Otro de los ejes fundamentales es el eje de teoría política. Y también hay 3 o 4 módulos de teoría política. Hay otro eje que es de cambio social y desarrollo. Yo decía que el desarrollo es fundamentalmente un proceso político, un proceso en el cual la ciudadanía tiene que involucrarse. Cambio social y desarrollo tiene un módulo dedicado a estudiar cómo fue el cambio social en Venezuela desde que somos un país petrolero y qué ha pasado en los últimos años, y otro módulo que está dedicado a la planificación, a las estrategias para la acción pública. Y el cuarto eje temático es un eje de comunicación política. En realidad, en todos los ejes hay una gran confluencia y los jóvenes que participan en nuestro diplomado de liderazgo pueden hacer conexiones en todos ellos, con la añadidura que antes mencioné de que vamos a tener ahora un acuerdo con la Academia Nacional de la Historia. Van a tener todavía un beneficio adicional, que es el certificado que da un instituto tan prestigioso como es la Academia Nacional de la Historia. Magnífico, un programa atractivo, un propósito fundamental,
un grupo de jóvenes que hasta ahora han egresado. Tenemos 4 cohortes, más de 60 jóvenes egresados. Aquí tenemos a un miembro de la red de egresados del Diplomado en Liderazgo Social y Político. Giancarlo, tenemos 1 minuto y medio para que puedas resumir en ese minuto y medio en qué consiste la red y cuáles son los principales aportes para aquellos estudiantes y egresados de este programa de formación. Básicamente la red la integramos muchachos que ya participamos dentro de este Diplomado de Liderazgo Social y Político, y con esto queremos construir las bases necesarias para continuar nuestro desarrollo y nuestra educación por medio de la implantación de bien sean talleres, seminarios, asambleas que podamos construir a través de nuestra red y poder promocionar el hecho de continuar nuestros métodos educativos. Ahora, dentro de esto también tenemos algunas noticias muy interesantes, por lo menos para los egresados del diplomado. Si bien algunos ya han tenido sus licenciaturas o su educación media culminada, pueden optar también para ciertas becas. Esas becas, por ejemplo, son también las becas para hacer algunas maestrías. Sí, efectivamente, estamos en eso. Estamos ahorita desarrollando un plan, un programa para becar a los jóvenes que egresan del Diplomado en Liderazgo Social y Político con alguna licenciatura universitaria ya creada, ya culminada, perdón, y si aspiran a estudiar en la Maestría de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Metropolitana, por supuesto haremos el esfuerzo, evaluaremos para que tengan la posibilidad de ser exonerados sus estudios en esta universidad venezolana. Bueno, el tiempo se ha ido. Giancarlo, Werner Corrales, fue un placer tenerlos aquí en estudio, acompañarnos con esta gran iniciativa. El diplomado termina prácticamente el jueves las preinscripciones. Invitamos a todos aquellos que están oyendo este espacio a que busquen en las redes sociales la promoción del Diplomado en Liderazgo Social y Político de la Universidad Metropolitana, y para mí ha sido un verdadero placer hacer este gran esfuerzo que solo Thais Peñalver sabe hacer, de conducir este espacio todos los mediodías para ustedes. Así que mañana será un nuevo buen provecho a las 12 del mediodía por esta su señal 750 AM. RCR presentó Buen Provecho con Thais Peñalver. RCR